Bienvenidos, bienvenidas a todas, a todos a esta presentación del libro del proyecto de Marilina Aybar y Lilia Exeni. Esta presentación se realiza en el marco del ciclo Presentación de Libros que organizan conjuntamente la Dirección de Publicaciones de la Facultad de Humanidades y la Secretaría de Vinculación y Extensión. El libro que vamos a presentar ahora se denomina Transfiguraciones del Yo en la literatura local, regional y nacional, y está editado por la doctora Marilina Aybar y la licenciada Lilia Exeni, quienes entiendo son directora y vice, o co-directora, mejor dicho, del proyecto de investigación. Como van a contar seguramente las autoras, esto venimos amagando con esta presentación desde el año pasado, pero bueno, finalmente la pudimos concretar ahora. Es una alegría enorme poder compartir este logro con todo el equipo en la figura de las editoras, puesto que, bueno, significa esa culminación de ese proceso de investigación y ese momento para compartir con toda la comunidad los resultados a los que pudieron llegar. Así que a todas y a todos los que integran el proyecto, felicitaciones por este logro nuevamente. Y bueno, vamos a comenzar en este caso. La presentación, como hablábamos con las chicas, la intención es que sea algo no estructurado, que podamos conversar y compartir y que ellas puedan compartir esta experiencia, más que un acto así muy formal o demasiado pomposo. Así que en este ambiente más íntimo, si se quiere, creo que está bueno compartir y hablar, escuchar nosotros sobre esto. Y antes de dejarles la palabra, les recuerdo a todas y a todos los que quieran hacer algún comentario, alguna pregunta a las editoras o a los autores y autoras de los artículos que contiene este libro, que vayan haciendo las preguntas por el chat, escribiendo sus preguntas, de modo tal que al final de la presentación vamos a ir respondiendo esas preguntas, los chicos, las chicas van a responder y vamos a comentar también los saludos y las felicitaciones que dejen ahí. Así que bueno, ese sería el orden. Ahora queda a cargo de ustedes la presentación y al final respondemos las inquietudes y las preguntas. Todo suyo. Bueno, gracias, Leo. Buenas tardes a todas y a todos y gracias por acompañarnos. Creo que debemos empezar contándoles por qué hemos elegido este tema de investigación, las escrituras del yo en diálogo con la literatura local, regional y nacional. Queremos contarles que Lilia Exeni, Claudia Carrizo, Laura Carcillo, Milagros Herrera, Patricia Fredolino, Emilia Murúa, Patricia Navarro, Vanina Reynoso, Carlos Romero, Karina Tapia, Mónica Beche, Maricel Sanabria, Claudia Zurita, Emilia Dillano Antonio, Agustina Barrio Nuevo, Francisco Dorado, Nicolás Núñez y yo no estamos dentro de un grupo de investigación.
más bien somos un equipo de trabajo que estudia, aprende e investiga, intentando unir esfuerzos comunes. ¿Por qué elegimos como tema de investigación las escrituras del yo en diálogo con la sociedad y la cultura local, regional y nacional? Porque consideramos que el yo es la gran propuesta y el desafío de nuestro tiempo, atravesado por los mandatos sociales, inmerso en ritos culturales, colonizado por los objetos digitales. El yo parece tambalear y desmoronarse frente a las tensiones que le plantea la cultura y la sociedad. Si nos fijamos bien en la historia del conocimiento, la primera persona ha sido objeto de un largo camino y debate. Primero se ha considerado fundamento originario, luego ha resistido deconstruida, y hoy da la impresión de que es un mutante extasiado por el simulacro mediático. Por eso nos había parecido importante reflexionar acerca del yo. Y más que todo este yo que se escribe y se piensa en géneros híbridos, como memorias, autobiografías, diarios, cartas, testimonios. Todos sabemos que en estos discursos predominan la subjetividad y la exposición. Por lo tanto, nosotros los hemos convertido en objetos de estudio, pues dejan ver las grietas de la subjetividad y su proceso de autorrepresentación. Eso es, en síntesis, el tema de la investigación del proyecto. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Simplemente quisiera agradecer al equipo de trabajo, a cada uno y a cada una de las y los autores que integran, cuyos trabajos integran esta obra. Tiene una particularidad. Estos artículos se escribieron en tiempos de pandemia y la evaluación de los trabajos también se realizó en los mismos tiempos, con todo lo que eso implica. La demora, sabemos que la pandemia nos interpela, nos obliga a comunicarnos de otra manera, a estrechar, digamos, vínculos desde otros lugares. En ese sentido, queremos agradecerles profundamente también al comité evaluador de estos artículos, que está integrado por Luisa Álvaro, Cecilia Broilo, Raquel Guzmán, María Elena Agui, María de los Ángeles Moreno y Silvia Ruibal. Y también queremos contarles que en tiempo de pandemia, la editorial científica de la Universidad Nacional de Catamarca realizó el trabajo de edición y este libro en consecuencia vio la luz hace unos días en el marco de estos tiempos tan difíciles. Así que en ese sentido es todo un logro para nosotros como equipo y para todas las personas que trabajaron para que esto se haga realidad. Le mandamos un gran abrazo al señor Ciro Carrizo, a Leandro, a nuestro compañero Leandro, que nos orientó y nos ayudó para que hoy estemos acá, y bueno, a las familias de nuestros compañeros y compañeras que hoy están presentando este libro como una realidad, que hace 2 años cuando comenzamos, porque esto comenzó
prácticamente a principios del año pasado, parecía, bueno, un objetivo a muy largo plazo y hoy estamos acá para compartir con ustedes el resultado. Muchas gracias y bueno, espero que disfruten la presentación de nuestros trabajos. Bueno, les comento a todos, bueno, mi nombre es Claudia Zurita, ¿sí? Y acerca de la presentación, ¿sí? Hemos decidido entre todos los integrantes del equipo, ¿no? Presentar nuestro libro de manera virtual y hacer un video, ¿no? en el que refleje lo más sustancial de cada trabajo, y hemos tenido en cuenta para este momento, en estas circunstancias, ¿no? Que sería el video, que vamos a ver en un ratito, que sería la mejor opción, ¿sí? Y si bien es cierto, demandó un trabajo previo importante, pero bueno, esto se ve reflejado, esto se va a ver ahora reflejado, y aquí, ahora, y por supuesto nos permite relajarnos y disfrutar de este momento ahora con ustedes. Así que, bueno, lo presentamos. Del yo en la literatura catamarqueña del siglo XX. Mi trabajo ha pretendido realizar una suerte de relevamiento de los textos que se publicaron en la provincia durante los últimos 20 años y que, vistos desde la perspectiva teórica, componen un catálogo acerca de las llamadas escrituras del yo. Debido a la ausencia de inventarios en relación al tema, nos abocamos a la tarea de búsqueda y registro de obras de carácter autobiográfico. En estos discursos, cito, el lector identifica no solo la geografía, el paisaje y las condiciones, sino que advierte en las memorias de otros retazos de sí mismo. La correspondencia entre autor-lector y la interacción vida-texto se producen debido a la experiencia social común, las visiones de mundo compartidas y la valoración de las raíces. Fin de la cita. El objetivo ha sido catalogar libros publicados en nuestra provincia durante los últimos 20 años, sin dejar de lado obras de los siglos XIX y XX, como por ejemplo Memorias de una sociedad criolla, de Ramón Gil Navarro, y Niñez en Catamarca, de Gustavo Gabriel Levé, cuya relevancia las hace dignas de mención. También intentamos bosquejar una clasificación genérica, ubicando a las obras en biografías, autobiografías, crónicas, memorias y trabajos académicos. La investigación nos ha permitido observar la amplitud de las producciones literarias que existen en Catamarca y a la vez dejar un registro académico que sirva de punto de partida para futuras tesis. Gracias. Escritura del yo enmascarado de Hellman en los poemas de José Galván
y en los poemas de Julio Greco. Estos poemarios se publicaron por primera vez en el año 1982 y junto a otros títulos del mismo autor comprenden su producción de exilio. La particularidad es que develan a un emisor desorientado por las ausencias, por las pérdidas abruptas, que transita por un permanente estado de duelo con la intención de recuperar o de resucitar el pasado. Trabajamos a partir del complejo simbolismo de la máscara y de la idea de transformación en la literatura, y reflexionamos acerca de dos aspectos de la construcción autoral de Juan Gelman en estos poemarios. Por un lado, focalizamos en la clásica técnica del manuscrito Ayar y por otro, en el juego de enmascaramiento del yo a través de los seudónimos, los heterónimos y los alterónimos. Estas estrategias le permiten al escritor desarticular su voz autoral con el objetivo de multiplicarse en otros poetas, en otras voces, en otros combatientes y también en otras víctimas. Para el análisis tuvimos en cuenta algunos lineamientos propuestos por el teórico ruso Mikhail Bakhtin y también algunos lineamientos propuestos por la crítica argentina Liliana Swiderski. Al final de nuestro recorrido analítico, descubrimos que es posible recuperar en la lectura la diversidad de ecos que emanan de una misma fuente y advertimos que detrás de las máscaras encubiertas en el sistema enunciativo de los textos, el autor vehiculiza una intención estética, pero fundamentalmente una verdadera intención ideológica. Tanto las noticias que surgen en las primeras páginas de cada poemario, como los datos concretos y reales que se diseminan o se entrecruzan en los discursos, hacen creíbles las historias de José Galván y las historias de Julio Greco, pero también hace creíbles por extensión la voz de Gelman que se escucha ensamblada a la de estos autores de papel, a la de estos autores de ficción. Entre artificio y vida, perspectivas del diario íntimo. En este artículo presentamos sucintamente la discusión en torno al doble estatuto del diario íntimo como género autobiográfico que articula experiencia y escritura. El diario personal es un texto próximo al género autobiográfico que se somete a la cláusula del calendario y su escritura se realiza en el presente contemporáneo a la redacción. El yo diarístico. En el diario personal, el yo textual configura como un componente ficcional que, aunque mantenga una indiscutible correspondencia con el sujeto que escribe, alcanza cierta independencia al desplegarse en la escritura autobiográfica por la confluencia de pensamiento y emoción. Doble estatuto del diario íntimo. Desde los años 70 se desarrollaron alrededor de la teoría de la autobiografía dos posturas hegemónicas. Philly Lejeune plantea la existencia de un pacto entre el autor y el lector al momento de interpretar la verdad de los hechos narrados. Por el contrario, Paul de Man entiende que el componente autobiográfico se configura como un texto ficcional toda vez que el yo pasa la página y adquiere así el carácter de artificio retórico. Como lo que amo, entendemos que la escritura diarística fluctúa entre las dos perspectivas hegemónicas y se articula como una estructura ambivalente, ya que por un lado se circunscribe el pacto autobiográfico al ser leído como verdadero por parte del lector y por otro suscita un espacio de autoconstrucción del yo al servirse de los modos de la ficción.
Los diarios privados publicados a partir del siglo XIX instauran una nueva categoría dentro del sistema literario, el diario íntimo. Este adquiere gran importancia en la literatura contemporánea porque implica la construcción del espacio o cronotopo de lo íntimo, según Castilla del Pino. En conclusión, el diario íntimo es posible de ser leído como construcción referencial y también como literatura. Sé que con este Señor llegaré a la cima. Daré mis conocimientos, mi vigor y mi carácter, así como mis sentimientos, mi existencia, si fuera necesaria. En nuestro artículo, Diario de Quito de Manuela Sáenz, Construcción del etos sentimental novelesco, rastreamos las expresiones que puntualizan la experiencia romántica de nuestra heroína junto al libertador Simón Bolívar. De este modo demostramos que en su escritura hay una equivalencia entre vida, romanticismo y causa revolucionaria americanista. Manuela, desde muy joven buscó la libertad de las tierras americanas y junto a Bolívar trató temas políticos, militares, estratégicos y diplomáticos. Su vida está marcada por la transgresión como el movimiento romántico. La acción de escribir constituye un símbolo de la libertad frente a las convenciones de ese tiempo. Manuela es mujer y además escribe, es decir, se apropia de un territorio exclusivamente masculino. La escritura diarística le permite exaltar a Manuela su yo romántico en todas sus dimensiones. La subjetividad aflora para evidenciar el etos de una mujer con una marcada personalidad, dueña de unas competencias y valores que la distinguen como una adelantada en su tiempo dentro del imaginario social y cultural fuertemente marcado por las relaciones de poder. En su diario íntimo registra su acontecer privado y cotidiano, como así también el mundo social, histórico y cultural de la época en la que vive. Su vida y su escritura encarnan los ideales románticos de libertad. Manuela se configura como una joven con profundas convicciones, una heroína, una patriota, una precursora. Las costumbres, la idiosincrasia y la ideología de su época la etiquetaron ingratamente como la amante del libertador. En su diario, al modo de una gran novela de amor, ella se reivindica al construir una imagen de sí misma, de Simón Bolívar y del romance que los tuvo como protagonistas. La escritura la rescata del silencio y del escarnio en los que la confinaron las convenciones sociales de su tiempo. De esta manera, la libertadora del libertador concreta su venganza poética y se ubica en el ámbito de la escritura literaria, espacio de libertad, donde nos revela su versión íntima, subjetiva, verdadera y novelada a la vez del evento amoroso que selló su existencia. El presente trabajo se llevó adelante con la investigación sobre la estética del libro arte como lenguaje visual que resultó oportuno para analizar los procesos de representación de subjetividades y de comunicación del yo. La dinámica del libro, con un acentuado carácter interdisciplinar y experimental, reúne una gran diversidad de géneros y conceptualmente sus discursos y significaciones conducen a un interesante escenario de lecturas interpretativas acerca de las subjetividades ocultas, pudiendo explorar la construcción de metadiscursos y visibilizar la propia voz del artista, su yo interno, su autorreferencialidad. Basándonos en este carácter autorreferencial, seleccionamos la obra de 3 artistas como un claro ejemplo de la proyección en la obra de una individualidad, una identidad y en algunos casos en calidad de un testimonio. Es así como Sol Lewitt nos relata en una autobiografía mostrando su intimidad a través de un significativo registro fotográfico,
con Mariela Zancari en su obra Retratos, induce a que el espectador se replantee sobre su identidad y su necesidad como autodefinición de sí mismo. Y finalmente, con Mirta Vernissage, en su amplia producción de libros arte, repara sobre las expresiones de casos personales y el sentido de la comunicación en sí. Creando su propio lenguaje, su obra se sitúa entre lo lingüístico y lo escénico. Lo indescifrable también puede significar, simbolizar y tener contenido. Finalmente, citaré un extracto de trabajo que dice lo siguiente: sus especiales características hacen de él un medio con unas posibilidades mucho más amplias, el juego con el tiempo, el poder pasar sus páginas, retroceder, desplegarlas y leer un discurso plástico en secuencias espaciotemporales. Todas estas múltiples combinaciones proporcionan un sentido lúdico y participativo de la obra, ya que en el libro arte del artista se puede ver, tocar, oler, hojear, manipular y sentir. La revalorización del territorio como construcción social de la identidad en el cuento Como un león de Haroldo Conti. Yo no sé qué pensarán los otros, digo, los miles de tipos que viven en la villa, que sudan y tiemblan, que ríen y maldicen en medio de todo este polvoriento montón de latas. Pero lo que es yo no lo cambio por ninguno de esos malditos gallineros que se apretujan a lo lejos y trepan hasta los cielos del otro lado de las vías. Aquí está la vida, la mía por lo menos. Y cuando me trepo en el techo de algún vagón abandonado y desde allí contemplo toda esa vida que se mueve entre las paredes abolladas de las casillas o los potreros pelados o las calles resecas, me parece que contemplo una fiesta. Centramos el análisis en este texto de 1967, que es el primer relato de la compilación Con otra gente, publicado por el Centro Editor de América Latina. Una infancia atravesada por conflictos identitarios genera en este texto y otros cuestionamientos de orden político y social. Este trabajo se propone describir el proceso de construcción social de la identidad del protagonista marcada por el territorio que habita. Se aplican algunos conceptos de la sociocrítica en temas como pobreza, marginalidad, identidad individual y colectiva, espacio individual y social, y también incluimos el concepto de habitus tomado de Bourdieu, para dar cuenta de la violencia del espacio, territorio en contexto de alta vulnerabilidad social. El protagonista construye su identidad en la pertenencia a un territorio fuertemente estigmatizado y lo asume como su lugar, su estar en el mundo. El texto Como un león cuenta en primera persona un día en la vida de un pibe de una villa. Experimenta con la forma tomando recursos o técnicas de otros géneros y soportes como el cine. En ese sentido podemos destacar la construcción de un punto de vista encarnado en la voz del narrador niño, Lito, que ofrece una perspectiva que confronta voces y valores sobre la clase, el territorio y la pobreza. El tono y la articulación de la voz de Lito enfrentan el desprecio o el rechazo, pero también desafían un discurso hegemónico que contiene una visión negativa y prejuiciosa de la villa. El narrador niño decide mirar y contar desde otro lugar, desde su lugar, rearmando la trama de vidas y palabras que se cruzan en los márgenes, confrontando una visión valorizante de la villa. Un término que incorporamos es el de la identidad. Puede definirse como un proceso subjetivo y frecuentemente autorreflexivo, por el cual los sujetos manifiestan su diferencia de otros y de su hábito social, mediante la autoasignación de un repertorio de atributos culturales frecuentemente valorizados y estables en el tiempo. Por otro lado, el habitus, término que tomamos de
de Bourdieu, como interiorización de las disposiciones del grupo al que pertenece, aporta a cada uno una noción precisa del tipo de persona que es, de lo que deben pensar y sentir y del modo en que deben comportarse los que son como él. El hábitus proporciona a los individuos la sensación de estar en su lugar, de que su estructura interna corresponde perfectamente a la de su mundo externo. Si saliera de este para aventurarse en los campos, instituciones o estructuras de una clase diferente, se sentirían como pez fuera del agua, desplazados y rechazados con violencia. Pero este sujeto es producto de una serie de descuidos u omisiones sociales que han construido un ser socialmente refractario a lo que él piensa y siente como una opresión social. Para finalizar, el texto está claramente inscripto entre dos espacios, dos territorios, desde la mirada de un sujeto atravesado por experiencias hostiles y por un hábitus estigmatizado como un lugar de violencia. Cualquier intento por mejorar ese espacio y a esos sujetos es percibido como una intrusión, una irrupción violenta en una identidad asumida como propia. El otro territorio está visto por el mismo sujeto como un espacio agresivo, rutinario, con sujetos que se mueven, pero sin vida, de los que destaca solo sus bienes materiales. La vida está en la villa, en la gente que se mueve. La pobreza también está mostrada a través de una descripción recortada, mediada por el sujeto social, que representa muchos otros, sus infortunios, sus tristezas, su percepción de haber sido abandonados, marginados, discriminados o estar olvidados. En este hábitus sociocultural económico, la pobreza se ha instalado como una condición estable, ineludible para unos y ajena a otros, caracterizados por las habilidades, las disposiciones, los conocimientos que la sociedad occidental moderna valora, lo que produce una negación de la identidad de un sector importante de la sociedad. Esas acciones de borramiento se suman al conjunto de relaciones de privación. Esta omisión social produce sujetos permeables a internalizar visiones subjetivas muy particulares que valoran el lugar y su modo de vivir y desprecian los de otros. Pero ellos, los villeros, desde esa mirada desarrollan la capacidad para generar procesos de resiliencia, de reivindicación y de redefinición de la propia identidad y de su hábitus frente a aquella construida negativamente por otros. El deporte de equipo, componente clave en la construcción de la masculinidad patriarcal. A partir de esta pregunta vamos a desandar la respuesta a través de un análisis sociocrítico de una novela contada en primera persona. La novela de la que les hablo se llama Rugby, de Manuel Soriano, y fue publicada en el año 2010. Los objetivos que persigo en esta investigación son caracterizar el discurso social de la novela argentina con formato de diario íntimo en las primeras décadas del siglo XXI y decodificar representaciones socioculturales que se manifiestan en el discurso literario en primera persona. La obra literaria en estudio reproduce en primera persona formas hegemónicas del patriarcado, tomando como motivo el deporte en equipo. En el recorrido analítico hemos descubierto que Soriano construye un híbrido post-autónomo en el que reúne características de la novela tradicional a la vez que incorpora características del diario íntimo. También hemos observado que dos hilos históricos recorren el relato, cuyos progresos decantan simultáneamente en la descripción de un hecho aberrante como es la violación en grupo a una mujer. Mocho, que es el protagonista en términos de Duchet, es la identidad que tiene la palabra desde la primera persona y se debate entre lo que es y lo que debería ser. Y al tiempo que se dice también el devenir sociocultural. El pretexto evidencia oposiciones de clase de una sociedad patriarcal cuyas masculinidades se forman en el control de sí mismo y de los más débiles. Hegemonía de los ideales del héroe guerrero que conquista a otro, hombre máquina, duro e insensible. Lealtad al equipo en simultaneidad con el dominio jerárquico entre congéneres masculinos. También
adultos que fiscalizan la iniciación deportiva y también la iniciación sexual de los jóvenes como componentes de la virilidad y del dominio en combinación con la misoginia y la homofobia. En síntesis, Rugby de Soriano del año 2010 revela / denuncia desde la literatura la construcción de la masculinidad patriarcal machista en el contexto que presenta. Propuesta didáctica de la literatura regional argentina en la clase de L, Español Lengua Extranjera. La presente comunicación tiene como objetivo estudiar de qué manera el discurso literario recupera la infancia a través de la memoria de los protagonistas, en este caso Carlos P. Quiroga y sus recuerdos de un viaje junto a su padre a la ciudad de Bariloche en el año 1900. Ahora me ciño y concreto a la primera visita en compañía de mi padre, en esa época mágica para mí en que acababa de salir de la niñez y entraba en la pubertad. Vagábamos pues con mi padre y por la isla Victoria, la mayor y más hermosa del gran lago de los Andes sureños, llamado Nahuel Huapi. Me dijo: hijo mío, hace 10 años que no descanso. ¿Te agradaría que pasáramos 15 días de vacaciones en esta mágica isla? Fin de cita. En este trabajo exponemos una experiencia didáctica destinada a alumnos de L que llegaron a nuestra provincia desde Francia, Bélgica, Brasil y la India. Ellos realizaron la lectura del primer capítulo titulado Pórtico Patagónico de la novela autobiográfica Los Deiterranos del autor catamarqueño Carlos Buenaventura Quiroga. Según la teoría de House, la lectura suscita expectativas y es el lector quien va rellenando los huecos, tomando decisiones a medida que transcurre la lectura. De esta forma, son los lectores los que son capaces de, cito, establecer un vínculo entre el pasado y el presente, entre el sentido canónico del texto y el sentido que tiene para nosotros. En esta propuesta didáctica, los jóvenes reformularon los espacios vacíos mediante los actos de comprensión, dejando un lugar importante a la imaginación. Queremos también señalar que ellos se apropiaron de la lectura y la comprensión del texto más allá del escenario en que fue escrita la obra. Para terminar, a través de la lectura se produce el diálogo entre la cultura del aprendiente y la cultura del otro, promoviendo la interculturalidad. De lo femenino a partir de la lectura sobre Chicas Muertas de Selva Almada y Escrituras del Yo. Nosotros retomamos una secuencia didáctica que llevó a cabo casualmente María Emilia, ¿sí?, con sus alumnos de 6º año de la modalidad Ciencias Naturales de la Escuela Secundaria número 21 de Andalgalá durante los meses de mayo y junio del año 2019. Ella toma como punto de partida 2 textos, Guía de la Buena Esposa y Chicas Muertas de Selva Almada. Guía de la Buena Esposa es un texto publicado en 1953, ¿sí?, por Pilar Primo de Rivera, casualmente la hija del dictador Primo de Rivera. Es como azaroso, ¿no?, un poco llamativo el hecho de que sea ella quien publica, siendo que es una persona que nunca llegó a casarse. Y respecto de Selva Almada, sí es una novela que se publicó en el año 2014, que narra el relato de la crónica de los femicidios ocurridos a 3 chicas, Sarita Mundín, María Luisa Quevedo y Andrea Dane. De estas lecturas se derivan estas investigaciones, ¿no?, acerca de la familia del siglo XXI, el rol de la mujer, sus prioridades y las elecciones, las nociones de sexo, sexualidad, género y femicidio, y culmina también esta secuencia con producciones discursivas en torno a las escrituras del yo, ¿no?, vinculadas con las escrituras del yo, en donde se trata la construcción no tan solo de lo femenino y lo masculino. A partir de los 2 textos como punto de partida, la Guía para ser una buena esposa y Chicas Muertas de Selva Almada,
pudimos reflexionar muchas cosas e investigar con los alumnos referente, por ejemplo, a estas cuestiones que tienen que ver que en la década del 80 estos crímenes impunes estaban como femicidios en sí. Entonces, ver también cómo se ha evolucionado en función de derechos y de igualdades, no solamente en el campo de lo que confiere a la mujer, sino también a la sociedad toda. Entonces, a partir de estas 3 trágicas muertes que presenta Selva Almada en Chicas Muertas, también los hizo situarse a los alumnos en función de su propio contexto. Y bueno, que ellos ya iban a terminar 6º año, muchos iban a tener que emigrar a otras ciudades para dar continuidad a sus estudios. Y bueno, cada uno pudo reflexionar desde ese lugar cómo esas historias que parecen tan lejanas, pero tan propias, tan personales y tan de todos, también tocaban alguna parte de sus universos personales. Y bueno, tomar así algunas partes de lo que dijeron algunas de las chicas, pero también uno de los varones, Juan, escribió las siguientes palabras: soy una buena persona, aunque a veces otros piensen lo contrario. Tengo sentimientos. Albana, por ejemplo, dijo de su madre: ella es la mujer ejemplo a la que quiero seguir. Mi madre es todo para mí. Todavía me hacen eco estos escritos de Fernanda, quien rememoró a su gran amiga. Tenía tantos sueños, teníamos planes de por vida. Todavía te extraño y no puedo entender por qué te fuiste para siempre. La muerte nos deja heridas abiertas, más cuando no hay explicación. La escritura del yo es dar cuenta de la propia vida, de la propia manera de transitar las experiencias desde una mirada recortada, personal y subjetiva. Es presentar una imagen de cómo nos percibimos cada uno desde nuestra propia identidad o desde nuestra propia construcción. La figura de José Cubas y su trascendencia histórico-literaria. El objetivo de este trabajo, y que se encuentra expreso en la introducción del artículo, es realizar una conjunción entre la investigación y la escritura creativa. Es decir, a partir de documentos y hechos históricos, intentar generar un aporte de la figura de José Cubas, como así también de Juan Manuel de Rosas como su antagonista, y de todos los acontecimientos que surgieron alrededor de esta historia desde el área de las letras, y realizando una reconstrucción más literaria que histórica. El artículo comienza de esta manera y cito: en la provincia de Catamarca hay calles, escuelas e institutos con el nombre de José Cubas y Salas, y gobernador durante el periodo 1836-1841. Caminar por el centro de la ciudad o por la Plaza 25 de Mayo implica pisar sus marcas y las de tantos otros que, junto a él, se reunieron para defender las acciones que creyeron justas y luchar ante un poder que decidió perseguirlos y erradicarlos por oponerse a sus ideales. El 28 de octubre de 1941, Cubas es noticiado de que las fuerzas de Balboa están cercanas al centro de la ciudad y que el combate será inminente. Se dice que Cubas de inmediato se pertrechó y salió de su casa ubicada en la esquina de Esquiú y Rivadavia, dirigiéndose hacia la plaza principal al grito de «¿Quiénes me van a acompañar?». Consolidó una resistencia de 400 jinetes y 200 infantes. Las fuerzas de Balboa y de Maza contaban con más hombres, mejor instruidos, bien armados y con una ferviente determinación a aniquilar a los unitarios que ponían en riesgo el gobierno de su ídolo. Mientras que las fuerzas de Cubas consistían en su mayoría de ciudadanos civiles sin mucha formación militar y con escaso armamento que, aún así, lucharon con toda la fiereza posible. De todas maneras, el combate conocido como la Batalla de Catamarca duró poco y la resistencia catamarqueña fue derrotada, obligando a José Cubas a huir a sus propiedades en el departamento de Ambato,
donde viviría su exilio por un tiempo. Por ello, es importante recordar que su figura tuvo un gran impacto en la política local, como así también que su desenlace supuso uno de los hechos más sangrientos y macabros de la historia argentina. Gracias, Maricel. Bueno, no nos gustaría finalizar esta presentación sin antes ceder la palabra a Agustina y a Francisco. Queremos contarles que en realidad trabajamos con 3 alumnos, eran 3, pero Nicolás Núñez dejó la carrera. Esta pandemia fue una de las catástrofes, ¿no? Que varios alumnos dejaron la facultad. Así que escuchemos a Agustina y Francisco y que nos cuenten qué significa o qué ha significado participar de un proyecto de investigación. Bueno, buenas tardes a todos. Por mi parte fue un desafío muy interesante, sobre todo por la parte de haber transitado la carrera y tener nociones muy desde la literatura y enfrentarme a un trabajo muy similar en parte a lo que haría un historiador. Esto de contrastar datos y fuentes y de revisarlas una y otra vez para que el dato sea lo más preciso posible, fue todo un desafío. Pero sobre todo rescato la experiencia de que yo conocía la figura de Cubas, pero este trabajo me llevó a una profundidad muy vívida. En una escena particular, yo voy a la biblioteca provincial Julio Herrera, hago la investigación sobre la parte que me tocaba y fue muy intenso, con detalle, leer todo lo que sucedió, al punto de que recuerdo muy bien dirigirme a la Plaza 25 de Mayo, sentarme en una banca, ver que había parejitas tomando un helado, chicos cantando rap, gente jugando, pasándola bien, mientras tanto yo estaba sentado en la plaza y pensaba, acá se detonaron cañones y murió gente por sus ideales, tanto de un bando como del otro, y ahí a donde estoy viendo probablemente estuvo expuesta la cabeza de José Cubas como un castigo ejemplar. Entonces fue muy vívido y muy intenso el reconocimiento de darme cuenta de decir esto pasó acá y fue muy fuerte, muy violento, y justamente el peso de la figura de José Cubas, darme cuenta de eso, realmente darme cuenta de su peso. Por mi parte, eso. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Coincido totalmente con Francisco. En lo principal, este proyecto es el primero en el que participo, por lo cual es muy significativo y también supuso toda una etapa de aprendizaje, no solo desde lo académico, sino también desde lo personal. Agregando a lo que dice Francisco, creo que también uno de los grandes desafíos que tuvimos con este trabajo y también con otros trabajos que hicimos anteriormente es lo que tiene que ver con la escritura creativa, que es algo que hasta ese momento no habíamos explorado, o por lo menos no lo habíamos realizado con mucha profundidad hasta ese punto de la carrera. Entonces fue un desafío hablar con los chicos, ver cómo íbamos a escribir. De otra manera, se puede llegar a decir lo que ya se conocía, aparte de una figura histórica muy conocida en la provincia, hechos históricos conocidos,
Entonces supuso totalmente un desafío desde lo académico. Y también todo el aprendizaje que uno va cultivando a lo largo del proyecto. No solamente, por ejemplo, saber escribir, saber redactar las normas APA, las hermosas normas APA, sino también trabajar en una investigación con compañeros y con un equipo de trabajo que está realizando una investigación desde una perspectiva, desde un aspecto. Entonces sí, es un proyecto que ha significado mucho, no solo para mí, sino también sé que para mis compañeros, así que por mi parte he aprendido mucho y bueno, también agradecida con la profe y con todo el equipo por la oportunidad. Eso sería todo, muchas gracias. Gracias, Francisco y Agustina. Como ustedes escucharon, nosotros investigamos acerca de las escrituras del yo, pero son ellos los que pusieron en práctica una escritura propiamente dicha, escribiendo una biografía. Así que creo que ha sido un aprendizaje para todos y además la biografía de José Cubas, como ellos bien están contando. Bueno, gracias. Bien, tenemos entonces este espacio ahora dedicado a las preguntas, a los comentarios, a los saludos. Antes de darle la palabra a alguien, felicitaciones por el video, la verdad que fue muy dinámica la presentación. Felicitaciones, Maricel, si fuiste Maricel es vos una genia. Sí. Es nuestra lucecita. Me encantó, de verdad. Creativa. Muy original. Bueno, voy a leer las preguntas que aparecieron en el chat y después también hay alguien que levantó la mano para hacer una pregunta y también vamos a dar lugar a eso, obviamente. Bueno, muchos saludos de gente de aquí, para los chicos, para los estudiantes, también colegas de los ciclos. Hay una pregunta de Ale Guaraz para Laura Carcillo. La pregunta es, me gustaría saber acerca de las dificultades de los alumnos extranjeros para interpretar los textos que representan ese yo culturalmente tan diferente. En realidad, la obra que es Pórtico Patagónico, justamente la elegí porque son estudiantes extranjeros que estuvieron en Catamarca, vinieron a través del Rotary, y ellos hacen viajes siempre a lo largo de todo el país. Y uno de los viajes es ese viaje a Patagonia, que incluye la ciudad de Bariloche. Entonces, yo ya sabía que ellos conocían el lugar, digamos, no fue algo, algo totalmente nuevo, algo que desconocían totalmente. Digamos. Ellos sabían dónde estaba Bariloche, conocían. Entonces, al momento de trabajar con la obra, en un momento de la secuencia didáctica, se trabajó con una lluvia de ideas. Entonces, que ellos asociaban Bariloche a qué, por ejemplo, y eran, bueno, nieve, esquiar, el frío, las montañas, los boliches, el juntarse, el salir, comer. Entonces, ellos, digamos, conocían el lugar. Entonces fue fácil, en un punto de vista, fue fácil la comprensión de ellos, de la obra, Pórtico Patagónico, porque en este caso, Carlos B. Quiroga cuenta ese viaje que hizo con su padre y habla, digamos, hace una descripción, una amplia descripción de lo que es la flora, la fauna, todo lo que es la isla Victoria, los recorridos de él junto a su padre y, digamos, a ver qué otra... era la pregunta, si me perdí. A ver.
No sé si respondí o algo me falta. Sí, Laurita, sí, sí, está perfecto, sí. Sí. Bueno, digamos, esa obra autobiográfica de Carlos B. Quiroga, para ellos resultó muy simple y al mismo tiempo ellos pudieron descubrir cómo era Bariloche en 1900, que se llegaba, digamos, no es como ellos que tomaban vuelo Buenos Aires-Bariloche, sino ese trayecto, el trayecto en tren que hacía él con su padre, otra parte del camino era a caballo, y digamos, el descubrir qué comían, quiénes eran los que vivían, porque había muchas personas, justamente había belgas, había franceses que estaban poblando un poco, digamos, la ciudad de Bariloche en el año 1900, que es al inicio de la ciudad. Así que fue para ellos también descubrir otra ciudad de Bariloche. Gracias. Muy bien, gracias Laurita. Bueno, hay muchas felicitaciones al equipo en general. Bueno, hay una pregunta que yo la anoté para Lili, que me surgió mientras escuchaba la presentación. No sé si es muy estúpida la pregunta, pero bueno. El desdoblamiento del yo en Hellman, en estos poemas que analizaste, ¿hasta qué punto es la ficcionalización de una proyección ideológica que le permite al autor vivirse como activista en los hechos y no solo en las palabras? A ver si entendí. Creo que la respuesta está en el objetivo de Hellman. Él ficcionaliza a estos autores. Él es Julio Greco y él es Galván, ¿sí? Él es Greco y él es Galván. Es un desdoblamiento, ficcionaliza a estos escritores para multiplicarse, para multiplicar todas las denuncias. El objetivo es traspasar la ficción y instalarse en la realidad, pero ya en la realidad del lector. Hay una estrategia dialógica entre el autor y el lector, con el objetivo de que el lector multiplique las denuncias, digamos, que los hechos no queden solamente en la literatura. Esa es la posibilidad de continuar activo y desde el centro mismo de esa tragedia, de esa muerte, digamos, denunciar y establecer un pacto con la vida. Creo que ese es el objetivo, eso es lo que el lector atrapa de la ficción de Hellman. Esta posibilidad de ser un multiplicador de denuncias y de hechos. Entonces, la ficción traspasa también la realidad. No sé si respondí. Sí, clarísimo. Bueno, son muchos los saludos. Horacio Ochoa, que había levantado la mano, dejó escrito lo que quería decir. Simplemente felicitar a las personas que llevaron a cabo esta excelente iniciativa. Es hermoso ver a mis ex profesoras, colegas y compañeras. La verdad, todo excelente. Me dan muchas ganas de leerlas ya. Saludos desde la Patagonia, Argentina. Ahí también con lo que le exponía Laurita también. Marcelo Gersani dice: excelente presentación, las memorias de Ramón Gil Navarro en Inés de Catamarca son de mis obras preferidas. Una pregunta: ¿existen diferencias de criterios para abordar memorias infantiles y adolescentes escritas por un adulto?
No dice a quién va dirigida la pregunta, pero quien quiera responder. Bueno, yo he trabajado con ambos textos. No sé si existen diferencias de criterios. La verdad es que no me atrevo a ser taxativa. Sí creo que existen diferentes posiciones, visiones y relatos en las memorias de Gil Navarro y de Gustavo Gabriel Levene. Gustavo Gabriel Levene lo que le interesa es recordar la niñez en Catamarca y recordar, diríamos así, solo un aspecto de su niñez, porque solo los 9 primeros capítulos están enfocados en Catamarca, todos los demás ya relatan su adolescencia en Buenos Aires. ¿Y qué le interesa de retratar a Catamarca? Le interesa las costumbres, le interesa las escuelas, la escuela regional, le interesa cómo habla la gente. Ese tipo de cosas le interesan a Levene. En cambio, a Gil Navarro, las memorias de Gil Navarro, desde mi punto de vista, son un tratado sociológico. Yo no las conocía, las conocí gracias a Luis Alberó. Luis Alberó me las presentó. Y en realidad lo que le interesa a Gil Navarro es la reconstrucción política y social de Catamarca. Son como visiones distintas, posiciones distintas, y Gil Navarro focaliza y hace hincapié en otras cosas, como por ejemplo, precisamente la muerte de Cubas, precisamente su huida de Catamarca a raíz, porque su familia era unitaria, era como Cuba, ¿no? Tienen que huir y bueno, es muy interesante todo lo que cuenta. No sé, Marcelo, vos sos más idóneo, vos tenés más sapiencia en esto. No, buenísimo, buenísimo, profesora, muchas gracias. No, también lo que pasa es que yo digo diferencia de criterio porque quería escribir y borraba, porque era el tema este de que un adulto recupere memorias, porque Ramón Gil Navarro está justificando también la partida de su familia al exilio, como bien dice la profesora, en el tiempo de Rosas. Y es muy interesante también. Y otra autobiografía es la de Pedro Agote, no sé si la ubican, Recuerdos del Pasado. Sí. También la conocí, gracias, sí. Era sobrino de Cubas, y ahí pueden confrontar, para los chicos que trabajan el tema de la muerte de Cubas, que también lo estoy haciendo yo, confrontando esas dos fuentes, porque hay algunas diferencias entre lo que narra el sobrino de Cubas y lo que narra Ramón Gil Navarro, que recuerda haber estado ahí en la plaza ese día, ¿no? Es tremenda, como bien dijo Francisco, es tremendo el hecho violento, y esas dos fuentes, y otras fuentes más, la de Víctor Mauvecin, la de Rafael Soria, el padre de Manuel Soria, el historiador, que se pueden nutrir de todas esas fuentes para trabajarla, ¿no? Y esto de pensar que un adulto recuerda su tiempo adolescente o su tiempo de niñez, ¿cuál era? Me sale criterios, pero ustedes tienen las palabras mejor empleadas que yo para ver cómo se analiza en el recuerdo. Bueno, obviamente que siempre va a ser selectivo y va a tener una intencionalidad, y está muy bueno. Yo me acuerdo cuando la profesora en alguna jornada había presentado trabajos de niña en Catamarca, y justo coincidía que no podía escuchar, pero bueno, ahora compro el libro y tengo todo en un solo tomo. Y lo de Laura Carcillo me encantó porque admiro a Quiroga, no conocía ese recuerdo con su padre, la figura, y me gusta que se reivindique también la figura de Joaquín Quiroga, que siempre digo que ha sido devorada por sus hijos Adán Quiroga y Carlos B. Quiroga. Y Joaquín Quiroga ha sido un personaje muy, muy interesante, que va a terminar su vida por decisión propia. Por eso después me gustaría ver en qué año ha sido ese viaje, que tiene que haber sido antes de 1894, 95, por ahí, que va a morir Joaquín Quiroga. Y muy, muy interesante todo. Felicitaciones. Gracias, Marcel. No, y también lo interesante, sumándome
también desde fuera, a esto que preguntaba Marcelo, lo que respondía Marilina, también la estrategia de adoptar ese punto de vista del niño, primero que nada es como que activa una respuesta emocional del lector, y por otro lado el punto de vista también permite teñir de ingenuidad lo que se está narrando. No sé si ocurre en los textos, porque confieso mi ignorancia en ese aspecto, en los textos que mencionan, pero también es interesante esto, verlo como ese punto de vista. No sé si estoy hablando cualquier cosa. Todo pertinente, Leo, todo pertinente. Muy interesantes los textos. Qué maravilla. A nadie le interesa, pero yo colecciono las ediciones de Niñez en Catamarca. Aquí tengo desde la primera edición hasta la última. Es una. Qué bueno. No colecciono ni mariposas, postales sí, pero colecciono las ediciones de Niñez en Catamarca. Qué bueno. Roxana, ¿querías decir algo? Me pareció. Roxana Gutiérrez. Tenés apagado el micrófono, Ro. Bueno. Saluda. No, el micrófono. Actívalo al micrófono, Ro, querida. No puede. Eso nos pasa. Bueno, ahí apago el video. Bueno, yo la veo hablar, pero no la escucho. Ya está, ya lo vi. Lo que pasa es que lo tocaba insistentemente, no se activaba. Solo quería saludar y mandarle un abrazo enorme a todas y a todos los autores. La verdad que llegué tarde, pero bueno, no quería perderme el momento, que sea un ratito. Así que un abrazo enorme. Gracias, Ro. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta en el chat. Creo que no se me pasó nada, más allá de las felicitaciones, que después la puedo hacer llegar a ustedes. ¿Y el libro dónde lo podemos conseguir? Y a un precio importante. Promoción de presentación del libro. Presentamos una captura de pantalla de haber estado hoy y luego en librería otro precio. Ahora tomo asistencia para el descuento. No, pero en serio pregunto dónde Patricia Amaro ya captura. ¿Pero dónde lo conseguimos el libro? En la editorial Marcelo, en la editorial universitaria en Ciro. De todos modos ya te vamos a alcanzar bueno. Porque... No pregunto por eso, sino para tenerlo. No, sí podemos hacerlo, no hay problema. Sí. Y habría que ver la forma de que los libros, será que yo soy medio vago y vivo en Santa Rosa, Valle Viejo, que me queda lejos todo, pero habría que pensar que la facultad tenga más accesible libros, que lo podamos ver, ¿no? Porque siempre, a veces yo llego a mis cosas de historia y me vuelvo y digo, tengo que subir y buscar y ver. Habría que ver algún... Yo miro a una decana que anda por acá, que puede ser que ponga un kiosco en la entrada o algo así, que tengamos más fácil el acceso a esa posibilidad. Siempre hay que estar viendo qué es lo que habrá, dónde está, bueno. Pero yo confieso que no soy muy activo, siempre ando con lo justito y me voy a tomar el ómnibus rápido. Pero tenerlo más a mano en la facultad, todo lo que se pueda conseguir, pienso que va a ser importante. Sería maravilloso que tengamos ahí como una mini librería, ¿no? Y para que no se venga tanto de Santa Rosa, que él atienda la librería también. El Mercado Libre acá, ya que distribuye. Sí, yo me sumo a la propuesta de Marcelo. Tendría que haber un lugar en la facultad donde uno pueda adquirir los libros de la editorial universitaria y que esté así a mano, digamos, cerca
entrada. Digo, cuando estaba en las vitrinas con libros ahí al lado de la sala de conferencia, o propiamente en la pared de la sala de conferencia, a uno le da muchas ganas de leer y o de comprar, pero bueno, la idea también es poder comprarlos, así que estaría bueno eso de habilitarlos como permanente. Tomamos la propuesta. Tomamos la propuesta. Bueno, si no hay más preguntas o saluditos, para ir cerrando, me gustaría reiterar lo que dije al principio, de felicitar a todas, a todos los quienes integran este equipo. Creo que todos nos quedamos con ganas de leerlos, así que también vamos a ir a buscarlo a Marcelo para comprar el ejemplar. Y también, bueno, quiero, al margen de cada uno de los trabajos y de la magnífica presentación que hizo Maricel, también quiero destacar esto que hayan incorporado a los estudiantes, a Agustina, a Francisco. Creo que es muy valioso también que comiencen a tener esta experiencia. Y me gustó mucho particularmente lo de Francisco porque su exposición fue casi un relato autobiográfico. Así como que estaba poniendo en práctica lo que había estudiado. Me pareció también muy, muy original en ese sentido. Felicitaciones entonces a todas, a todos, y muchas gracias en nombre de quienes integramos esta comunidad, la facultad, no solo el Departamento de Letras, porque Laurita también integra este proyecto. En nombre de todos, muchas gracias por este aporte, por todo el tiempo que dedicaron, como decía Lili también, por el tiempo que uno le quita muchas veces a la familia, a la vida, pero vale la pena cuando lo vemos reflejado en esto. Así que felicitaciones y muchas gracias. Yo quiero rescatar también lo que dijo la profesora Marilyn al principio, de que no es un proyecto, entendí que no es un proyecto de los acostumbrados, sino que es un equipo que se reúne por un interés común. Eso me parece algo maravilloso. Sí. Sí, sí. Por lo general, estos libros son productos de equipos que están dentro del sistema y todo eso. Ustedes pasan a ser mi ídolo ahora, porque siempre quise hacer eso, hacer algo sin estar metido con tantas cosas. Eso me parece fantástico. Otro día me cuentan cómo han hecho para encontrarse en algún lugar, cómo sabían que les interesaban esos temas, pero bueno, ya no quiero extender más, que yo no manejo el tema, no manejo la reunión. Pero es totalmente válida la pregunta. Contesten porque queremos saber todo. ¿La contestas Lili o la contesto yo? Conteste usted, directora. Ay. Bueno, decíamos que no es un grupo de investigación porque que es más bien un equipo de trabajo, porque en realidad en realidad es como que no sé si soy tan directora y si Lili es tan codirectora. No sé si hay integrantes. En realidad aportamos todos ideas y sobre esas ideas trabajamos. Por ejemplo, un ejemplo, casi todas están cursando maestrías. Entonces hemos pensado un tema amplio que pueda ayudarlas en la redacción de las tesis de maestrías. Entonces, hemos tratado de unir las necesidades de todos, de las investigadoras e investigadores, y también un tema de investigación que nos enriquezca. Por eso es difícil de responder la pregunta, pero tratamos de que sea un grupo que no tenga jerarquías, que tenga más bien roles, que podamos
poner en común los intereses de todos y a partir de eso realizar investigaciones. Y otra cosa, no sé si somos investigadoras, simplemente estudiamos, trabajamos y vamos leyendo y corrigiendo. Y bueno, eso nos ayudó mucho a todos, ¿no? Eso de leer y corregir y de consultar bibliografía entre nosotras y también a otra gente, como le contaba profesor Marcelo. Yo le consulté, por ejemplo, todo lo que es historia al profesor Albero y también a una profesora de Tucumán. Es decir, cuando no sabemos algo, consultamos a otra gente y bueno, y eso nos ayuda mucho. Creo que por eso decíamos que más que un grupo de investigación es como un equipo de trabajo que intenta ayudarse e intenta escucharse, hablar desde los intereses comunes, no desde el interés de una persona. Me encanta todo lo que se viene. Me gusta. Realmente, perdón, hola a todos. Perdón, hola a todos. Antes que nada, felicitarlos, los felicité por el chat, pero lo que contaba Marilyn de la forma de trabajar, creo que es una de las formas más distendidas sin tener que estar detrás de los WinZip, de los proyectos, y creo que ahí es a donde surgen ideas mucho más claras, y ese trabajo de equipo, que aunque vos no lo quieras decir, Marilina, estructurado, se trabaja mucho más amenamente y salen estos trabajos que los felicitamos, chicos, porque ahí cuando Francisco decía que creía que había tocado unos temas de la historia, tocó y los tocó de una manera tan maravillosa que a veces nosotros los estructuramos no tan amenamente, así que realmente un gusto escucharlos. Y me sumo a lo que decía Marcelo recién, ¿no? Que puedan poner esta librería con anexos para que Marcelo le quede cómodo ahí en Santa Rosa. Si no, le vamos a hacer una carga extra de sube a Marcelo para que pueda venir y no tenga problema a buscar los libros. Pero para que pueda estar al alcance de todos. Realmente lo felicito a todos. Un beso grande para todos. Muchas gracias. Yo quería agradecer a todos los que están acá, a todos los familiares, alumnos, colegas que están presentes hoy, por suerte de todos lados. Eso. Yo me sumo a ese agradecimiento porque veo estudiantes de sede Belén, Concepción. Emilia Dillán Antonio también es estudiante de la licenciatura en Letras sede Belén. Y los alumnos que nos están acompañando hoy, a pesar de que están próximos a rendir, porque esta es semana de exámenes, les agradezco muchísimo, pero muchísimo la presencia. Y sí, efectivamente, como decía Marilina, somos un grupo de trabajo que se acompaña mucho. Y esa es una buena hasta política de trabajo, digamos, ¿no? Porque realmente la investigación también es una acción política. Así que realmente es un grupo que se ha integrado muy bien, a pesar de que sí respondemos a los WinZips y a los CBR y a todo eso que también tenemos que ir respondiendo. Así que bueno, muchísimas gracias. Creo que es la palabra que realmente nos compete hoy, por decirlo de alguna manera, recalcar. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias.